Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y este tema nos gusta mucho. Vamos a hablar un poquito de la política desde la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca del gobierno humano? Sí, mencionaba al principio en cuanto al tema de la soberanía de Dios. Por ejemplo, el tema que hablábamos, ligando un poquito el tema que hablábamos de la diabetes, entender el hecho de que Dios es soberano, como aún dentro de la soberanía de Dios, mencionabas cuando hablabas de eso, de cómo Dios puede permitir más vida a una persona, y nada escapa del control de Dios. Cuando tengo una enfermedad, muchas veces sí, puede ser que pude haber evitado, pero el hecho es que lo que sucede, Dios lo permite. Y Dios es soberano y nada escapa nunca de su control. Pero aún en su soberanía, Dios decidió entregar al hombre parte de lo que es su propio dominio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dijo, señoreen. Ahí lo podemos leer en Génesis capítulo 2, señoread en las plantas, en la creación. Entonces Dios, el soberano de la creación, entrega al ser humano el control. La palabra soberano tiene que ver con control, con un control absoluto, y Él decidió entregar al ser humano parte del control. Ese control dio origen posteriormente a lo que son las naciones. Vemos nosotros cómo después del diluvio, Dios le dice ahí a Noé que tenían que mantener el orden, y aún se instaura lo que sería la pena de muerte. En un momento hablamos de eso como un medio para tener orden y que no vuelva a suceder lo que había pasado antes. El ser humano recibe de parte de Dios el deber, la obligación de dominar y mantener el orden. Eso es lo que conoceríamos nosotros como el origen de las naciones, el origen de los gobiernos. Y ese mismo principio lo seguimos viendo a través de la Biblia. Por ejemplo, si llegamos nosotros al libro de Daniel, este libro es sumamente interesante. Es un libro, considero que sí, es un poco complicado quizás, pero es hermoso también. En el libro de Daniel vemos nosotros cómo Dios le dio, en este caso, a un gobernante que era un gobernante déspota, que era Nabucodonosor. Le deja claro en ese libro que Dios fue el que le dio a Nabucodonosor el gobierno. Y Nabucodonosor, en un momento después de que él fue quebrantado por su soberbia, cuando decía, yo edifiqué todo mi reino, yo hice todo esto, con estas manos, ¿qué sucede? Él es quebrantado. Hasta que reconoció, dijo Nabucodonosor mismo, tuve que reconocer que el cielo gobierna en el reino de los hombres. Y eso es algo clave. Aunque Dios le dejó al ser humano el gobierno, nunca Dios perdió el control. Ahora nos encontramos con un país conmocionado porque vemos en las noticias que ganó Donald Trump y la gente está asustada de qué va a pasar. ¿Por qué los americanos colocaron a Donald Trump como su presidente? Pero finalmente, detrás de todo esto, entendemos algo: no escapó de la soberanía de Dios. Dice en el mismo libro de Daniel, Dios es quien pone reyes y quita reyes. ¿Quién colocó a Enrique Peña Nieto como presidente de México? Dios nos dejó creer que fuimos los mexicanos con nuestro voto, pero a fin de cuentas, detrás de todo estaba Dios. ¿Quién colocó a Donald Trump como presidente de Estados Unidos? No nos gusta, yo no estoy de acuerdo con muchas de las declaraciones que él ha estado haciendo, con sus políticas y filosofías, puedo estar en desacuerdo con muchas cosas de esas, pero finalmente la Biblia me deja claro que tengo que entender que detrás de todo, Dios lo permitió y Dios tiene un propósito. De hecho, llegamos nosotros a Romanos capítulo 13, dos pasajes del Nuevo Testamento, Romanos 13 y 1 de Pedro capítulo 2. En Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí dejan claro algo: no hay argumento válido para que el cristiano entre en la desobediencia civil. Pero es que el gobierno es malo, es que el gobierno es de lo peor.
aquí llegaríamos nosotros a Primera de Pedro, capítulo 3, dice, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de hombres insensatos. A lo mejor pensaríamos, hoy se escucha mucho de que Donald Trump es un insensato. ¿Y cómo podemos hacer callar su ignorancia? Haciendo el bien. Entonces, yo no estoy aquí para respaldar el gobierno de Donald Trump. De hecho, no estoy de acuerdo con su política y sus filosofías. Estoy aquí para que como cristianos, como creyentes en Dios, entendamos de que Dios es soberano y no escapó de su control el hecho de que se colocó un gobernador. Cuando Pedro escribe esta carta, quien estaba en el gobierno y a quienes le dice a los cristianos, sométanse a él, era Nerón. Nerón era ese emperador loco que mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos y empezó a matar cristianos y los llevaba al circo romano donde los prendía fuego y los echaba a los leones. Y en ese contexto, con ese gobernador, Pedro dice, sométanse. El gobernador finalmente lo puso Dios. Así que hoy muchos se oponen a los gobiernos, se oponen, que no me gusta mi presidente, que no me gusta mi presidente municipal, mi presidente o mi gobernador del estado, o mi presidente del país o de otro país. Entendamos que finalmente Dios lo permitió. Mi única causa por la cual yo tengo que obedecer a Dios antes que los hombres es cuando el gobernador va directamente en contra de algo que la Biblia me pide hacer. Por ejemplo, que el gobierno me prohíba predicar de la palabra de Dios. Debo primero predicar de la palabra de Dios. Entonces, si hay un conflicto entre la palabra de Dios y el gobierno, primero obedezco a la palabra de Dios. Pero fuera de eso, el hecho de que yo haga campaña porque no me gustan sus políticas o demás, dice la Biblia, sométete, porque haciendo el bien van a hacer callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos, incluyendo los gobernadores. Así que entendamos, ¿quién colocó a Donald Trump? Fue Dios. Dios lo colocó. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo. Pero tiene un plan. Tiene un plan. Y finalmente, las autoridades han de ser obedecidas por los cristianos porque han sido puestas por Dios para nuestro bienestar. Hasta que Dios coloque un gobierno perfecto, el cual esperamos que Dios lo va a hacer cuando Cristo venga a reinar. Pero hoy en día los gobiernos están en manos de hombres imperfectos, pecadores, podríamos pensar que mucho peor que nosotros mismos, pero aún si nosotros fuéramos gobernantes seríamos terribles. Dios permite que el ser humano, con todos sus defectos, con sus pecados, gobierne. Un día Dios vendrá a reclamar el imperio que solo le corresponde a Él. Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que la Biblia nos pida. Honrar a nuestras autoridades da honra a Dios. Debo yo de obedecerles, orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Así que ánimo, hermanos, amigos. No se desanimen. No se desanimen. Finalmente ganó el güero. Ganó el pelos de lote, dicen. Finalmente, nuestra esperanza está en que Dios instaure su reino. No en que, ojalá Clinton hubiera ganado. La esperanza del cristiano no está en Clinton. No hay un candidato que sea nuestro Mesías. Nuestro Mesías es Cristo. Sí, es quien puede cambiar esto. Orar por ellos es fundamental, orar por nuestros gobernantes. Yo pienso claramente que la desobediencia civil se puede hacer haciéndola como lo mejor que tú puedes, hacerlo mejor, hacer mejor tu trabajo, ser un mejor ciudadano, ser una mejor persona, buscar a Dios y seguir sus mandamientos. Eso honra a Dios. Esa es la desobediencia que podríamos hacer. La verdad es que podemos hacer una revolución. La revolución es personal, hay que ser valientes. Una revolución, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando les hablamos de la verdad, estamos haciendo una revolución. Les estamos llevando a su casa un mensaje que tal vez no escuchan todos los días.
No está en los noticieros, no está en los periódicos, normalmente no están en las pláticas familiares. Nosotros les queremos decir la verdad, queremos hablarles de Cristo y esa es nuestra revolución. Pacífica, por supuesto, basada y sustentada en principios bíblicos, claro que sí, pero podemos dar fe que esta verdad ha cambiado nuestras vidas y que ha cambiado la vida de miles de personas. El 1% de la población mundial es cristiana, solamente el 1%. ¿Qué ruido hacen, cierto? Pues de eso se trata, que la gente también tenga la posibilidad de escuchar una perspectiva diferente, no la que estamos acostumbrados, sino una verdad distinta. Pues hoy vamos a terminar con una canción. Así es, una canción que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, se llama Soberano Salvador. Y entender, hablamos de calidad de vida. Yo puedo gozar una buena calidad de vida por mis propias decisiones, no importa que gobierne, quién gobierne. Céntrate tú en lo que tú tienes que hacer. Soberano Salvador habla de cómo Dios tiene cuidado de ti en ese sentido. Ok, perfecto, nos vamos con este tema, pero no se olviden que tenemos una nueva cita el lunes. Recuerden, 10 de la mañana, 10:30, su programa Vida Plena, los esperamos.